Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Muchas gracias. Yo todavía no comienzo y me dicen que sea breve. Está bien. Compañeros, todos estamos, 23, todos estamos muy contentos. Todos estamos con la moral muy en alto y todos estamos alertas. Es muy importante. Quiero comenzar haciendo extensiva la felicitación a todo el grupo de jubilados, a la Comisión de Trabajo que acaba de tomar protesta, a mi compañero Carlos Magariño. Quiero decir que en el claroscuro de lo que ha sido la lucha del SMEI, que no todo brilla, y eso no tiene nada de particular. En todas las grandes luchas, en todas, para eso es la historia, para pensar y mirarnos en el espejo de otras luchas. En todas ha habido claros oscuros, penumbras, momentos deslumbrantes, y en el caso del grupo de jubilados me parece que el haber mantenido la constancia de las reuniones informativas, luego asambleas de jubilados, luego asambleas magnas, reuniones informativas, no se ha fallado. Me parece que ha sido un elemento primordial en ese cemento que va cuajando y que nos ha mantenido unidos a lo largo de más de 3 años. Creo que es una de las mejores vías por las cuales se ha ido procesando la información, la discusión en el grupo de jubilados, pero también con muchos activos que vienen precisamente a las reuniones informativas de jubilados, a actualizar la información, a levantar el ánimo, la moral y a ir cocinando toda esa fragua de dignidad que nos ha permitido llegar al punto de la victoria. Sí, son tiempos de victoria, compañeros, pero ninguna se alcanza, ninguna, si no se mantiene la alerta, si no nos mantenemos luchando hasta coronar el esfuerzo. Son también en la historia muchos ejemplos de que las victorias se caen cuando se baja la guardia. Y una clásica que me gusta citar fue cuando llega nuestro padre Miguel Hidalgo a las puertas de la capital y para evitar un mayor enfrentamiento se retira. La capital, el centro político del país, era ya de los insurgentes y me parece que no se pudo coronar la victoria y tuvieron que pasar 10 años más. Así hay ejemplos múltiples. Los tiempos de victoria, por eso decimos, son tiempos de luchar, no de sentarse a esperar el resultado. Ahí me avisan, luego me ponen la información, cómo vamos. En los tiempos de la victoria es cuando más se requiere la unidad y la lucha para coronar el esfuerzo. ¿Cómo estamos, compañeros? No es mucha la información, pero es relevante. Ustedes ya pueden consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo siguiente. La abren en internet, se van a la parte que dice sentencias y expedientes, le dan clic, eso los envía a una carátula en donde les piden muchas cosas, pero nada más hay que colocar los siguientes datos. Se trata del expediente 3345, repito, 3345, diagonal 2012, y ahí viene lo siguiente. Dice: tipo, amparo directo en revisión, órgano de erradicación, el Pleno, ministro Luis María Aguilar Morales. Tema, dice, proceso laboral, entre paréntesis, aprobación del aviso de la terminación de la relación colectiva de trabajo y como consecuencia la terminación individual de la relación de trabajo respecto de todos los trabajadores sindicalizados y de contrato colectivo de trabajo.
El tercero perjudicado en vía de agravios aduce que el tribunal colegiado realizó interpretación directa de los artículos 1, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 80, 89, 90 y 123 constitucionales con relación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego dice más abajo, órgano jurisdiccional de origen y datos del expediente respectivo, señala tribunal de origen, segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, expediente de origen DT, el que ya sabemos, 1337 de ganó en 2010, conexo, con dos que fueron sobreseídos, el 1336 y el 1338 del 2010. Esto es lo que se lee en síntesis del recurso que presentó el SAE desde el día 23 de octubre. No lo conocíamos, por lo menos en mi caso. Yo soy de los que piensan, y espero que esto lo compartan ustedes, que entre mayor sea la información y mayor y profundo sea el análisis, nuestra conciencia lucha se fortalece más. Y sobre todo para la gente que lucha, no hay mejor combustible que la información, el análisis y la discusión colectiva. Entonces, esto es lo que yo tengo en la mano, pero se me hace muy relevante porque este recurso de revisión que interpuso el SAE a nombre del gobierno federal desde el día 23, hoy sabemos que lo fundamenta, a decir de ellos, en que la sentencia que nos dio el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, concediéndonos, entre otras cosas, el patrón sustituto, dicen ellos que se inconforman mediante este recurso porque, según ellos, el tribunal realizó interpretación directa de 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué nos dice la Constitución? La Constitución nos dice que el 1, 14, 16, 17, 25 y 28 están agrupadas en el capítulo primero, Derechos Humanos y sus garantías. Y a la lectura de todos y cada uno de ellos, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución establece como premisas básicas dos cuestiones. Uno, que está prohibida la esclavitud y la discriminación, y el segundo, que se elevó recientemente a rango constitucional los derechos humanos. Pero vean ustedes, son derechos y garantías de los individuos, de los ciudadanos, frente al poder del Estado. Y resulta que estos imbéciles están buscando fundamentar su acción como poder público en garantías individuales y en derechos humanos. De verdad que es aberrante. Lee uno, por ejemplo, el 14. El 14 señala que en nuestro país, porque en otros países sí se permite, no hay retroactividad de las leyes. El 14 y el 16 y 17 son artículos correlativos que establecen que cualquier ciudadano en condiciones de ser juzgado lo tiene que hacer con apego a estas normas y sujetándose a lo que se llama el debido proceso. Y nuevamente el gobierno alude a estos artículos para justificar supuestamente su recurso de revisión. Lo que realmente asombra es cuando se remiten al artículo 25, 27, 28. ¿Por qué? Porque en el 25 se habla de la necesidad de que las funciones del Estado en áreas estratégicas y exclusivas tendrán que realizarse a través de organismos descentralizados. Y la sola cita de estos artículos deja en claro
que el decreto de extinción careció no solamente de legalidad, sino violó la Constitución. Lo que tenían que haber hecho, si realmente su argumento se sostiene y no se sostiene, es haber planteado un problema de costeabilidad, de naturaleza económica, como marca la Ley Federal del Trabajo, y entonces hubiera sucedido lo que se dio en 1966, cuando se planteó algo semejante y nos llevó al famoso convenio de reestructuración. Y el sindicato se tuvo que sentar para negociar, dejar pendientes los incrementos salariales, hacer una reestructuración en departamentos, en escalafones y en puestos, de tal manera de poder resolver un conflicto de naturaleza económica. Pero el gobierno que ahora cita estos artículos de la Constitución, el 25, 27 y 28, lo hace simplemente para darse una bofetada. ¿Por qué? Porque tenían que haber planteado el conflicto de naturaleza económica en razón de lo que dice Calderón, la incosteabilidad de luz y fuerza del centro, y entonces el problema se hubiera resuelto de otra manera. Y no podían ellos, citando esos 3 artículos constitucionales, decretar la extinción, porque es una función exclusiva de la nación que el Estado realiza a través de organismos descentralizados, y en este caso en áreas estratégicas, y lo que tenían que haber hecho era fusionar, no extinguir. Lo que tenían que haber hecho a partir de sus argumentos, que yo no reconozco, era sentar a las partes para llevar a cabo lo que ya señalé, tomando como experiencia propia lo que fue el convenio de reestructuración de 1966. Y los otros 3 artículos que citan, de verdad que es para morirse de risa. El 89 dice que el que preside el Poder Ejecutivo es el presidente de la República, vaya descubrimiento. El 90 establece todas las facultades del llamado presidencialismo en México, pero donde de plano no tienen es cuando citan como parte de sus agravios, ahora resulta que ellos son los agraviados, dicen que porque hubo interpretación directa del artículo 123 constitucional, que establece de manera clara, diáfana, transparente y todo lo que tenga que ver con esa claridad, que los derechos laborales en nuestro país, que no en todos, en Estados Unidos no tienen el mismo trato, pero en México los derechos laborales, el Estado mexicano y sus órganos, hasta más abajo la infame Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tienen la obligación de tutelar los derechos de los trabajadores, sea en la Ley Federal del Trabajo, sea en los contratos colectivos de trabajo. ¿En qué concluyo? Que esta cosa aberrante que el SAE, hoy sabemos, plantea como un recurso de revisión no tiene futuro, porque no van a encontrar ni una coma que tenga que ver con interpretación directa. No la van a encontrar. La PGR metió otro recurso. Metió un recurso no citando la inconstitucionalidad o la interpretación directa. La PGR, a nombre de Calderón, representación del gobierno de Calderón, presentó otro recurso de revisión, y si me permiten lo voy a leer, porque nada mejor que la lectura directa. Dice: por recibido el escrito signado por el autorizado del sindicato quejoso, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en este acuerdo. Asimismo, agréguese el oficio signado por el actuario de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual informa que el recurso que hace valer el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal
servicio de administración y enajenación de bienes, fue admitido a trámite. Eso ya lo vimos. Luego dice algo interesante. Dice, asimismo informa que desechó el diverso recurso promovido por el Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, requiere a este órgano de control constitucional para que por vía correo electrónico le mande la sentencia dictada en el presente asunto. Esto también lo pueden ustedes verificar en internet. Le ponen a cualquier buscador, Google o Yahoo, el que sea, le ponen Poder Judicial de la Federación, luego se van a expedientes, le ponen el 1337/2010 y al final les va a aparecer con fecha 6 de noviembre, porque esto lo postearon el día de ayer. Van a aparecer esta síntesis a la cual estoy dando lectura, que nos muestra que el otro recurso de la PGR, que quiso fundar en una facultad que le concede la Constitución, conforme al artículo 107, es decir, le da el atributo a la PGR para que a nombre del gobierno federal le diga a la Suprema, atrae ese amparo, porque es un asunto de interés y trascendencia. Hoy ya sabemos que este otro recurso fue desechado por improcedente y así será desechado por carecer de fundamento el que fue solamente aceptado para trámite. Cuando se dice aceptado para trámite no les están dando la razón, simplemente lo van a analizar. ¿Qué sucede, compañeros? Vamos a ganar. Tenemos una sentencia histórica, pero no bajemos la guardia. Lo que ha sucedido en estos últimos 2 meses es extremadamente relevante y hay que mirarlo con lupa. Hay que hacer análisis de a de veras. No hay que echar las campanas al vuelo para generar un optimismo desbordado y bajar la guardia entre nosotros, compañeros. ¿Sí? Tenemos un triunfo ya, pero concretarlo en los 23 días que le faltan al mal gobierno de Calderón va a requerir de mantener nuestra alerta, compañeros, en todos los terrenos, sin bajar la guardia, sin confiarnos, sin pensar que como ya tenemos esa sentencia, lo demás es pan comido. Y les voy a decir muy rápido por qué. El día de ayer, por desgracia, no pude abordar este asunto en la plenaria de la Comisión de Trabajo, pero lo hago ahora con la autorización de ustedes, con su paciencia y deseo de escuchar información que fortalezca nuestra conciencia de clase. Farrea, que nos dio la sentencia, el magistrado del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, no es, para decirlo con estas palabras, no es un magistrado bueno. Es un magistrado como nosotros, venales y corruptos. Este mismo falló en contra de un amparo que solicitó el Sindicato Minero Metalúrgico en relación a la huelga de Cananea. Y falló por una circunstancia semejante. También allá se dijo que había sido un caso fortuito de fuerza mayor y Farrea le dio la razón a los patrones, a ese tipejo, miembro de la oligarquía mexicana, Germán Larrea, con una fortuna, para no ir tan lejos, la segunda fortuna más grande en México después de Slim, fincada a partir de las muertes, de los asesinatos de cientos de mineros que trabajan en condiciones semejantes a como lo hacían los mineros en la época de Porfirio Díaz. Y le dio el fallo. Y no es irrelevante analizar por qué sí se lo dio. Yo no creo en la bondad de esos magistrados.
Ahí pesaron muchas cosas que tienen que ver con las contradicciones al interior del bloque de la oligarquía, con las propias contradicciones al interior del Partido Acción Nacional y por supuesto con las contradicciones ya vistas al interior del equipo que rodea a Peña Nieto. Todo eso pesó y por eso digo que hay que mirar con lupa todo este acontecer de los últimos 2 meses para no tomar decisiones que impidan que avancemos de manera rauda a concretar mediante un nuevo laudo el patrón sustituto. Hay que aprovechar esas contradicciones al interior del PAN en estos 23 días, pero también hay que aprovechar las contradicciones al interior de la gente que rodea a Peña Nieto, porque cada una de ellas representa intereses oligárquicos diferentes. Y si no lo hacemos así, vamos a hacer simplemente juego de esos intereses sin alcanzar nuestro mayor propósito, que es recuperar nuestros trabajos en los términos de nuestro contrato colectivo de trabajo. Yo quería decir esto, camaradas. A mí me formaron ustedes, los grandes que ya no viven entre nosotros, que no hay mejor antídoto frente a la manipulación y el engaño que hablar con la verdad. Y por eso me verán siempre escudriñando en los legajos de papeles, en los asuntos que tengan o afecten nuestra vida como Sindicato Mexicano de Electricistas, para tener la mejor visión, que es una obligación de cualquier dirigente de la Comisión de Trabajo del Comité Central, obligada para poder actuar con una dirección frente a un conflicto extremadamente complejo, como es el que estamos viviendo después de 3 años de lucha. Y para poner ese ejemplo, no me gusta tampoco dar una explicación a partir de conceptos solamente abstractos, tengo aquí a la mano lo que el día de ayer se votó en la Cámara de Diputados. Fue un punto de acuerdo que presentó la diputada María del Socorro Ceseñas, la diputada Leila Alavés y la diputada Luisa María Alcalde. Para ellas un reconocimiento. Lo que se votó el día de ayer en una votación que hay que ver y explicar, dice lo siguiente: se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad en relación al juicio de amparo otorgado por el segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado 13 de octubre del presente. Se requiere al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade, que emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el laudo de agosto de 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto previsto para casos en que nuevos dueños se hagan cargo de una empresa sin que desaparezca esta. La discusión fue larga, intervinieron por lo menos 7 diputados, entre ellos los ponentes, pero quiero referirme a la intervención de un diputado del PRI. Se me hace extremadamente relevante. El diputado que envía, porque ahí no crean que es como acá, que el que tiene deseos de decir algo alza su mano y pasa el turno, ¿no? No, allá se pide permiso. El PRI, parte de su triunfo lo debe a que supo actuar como un bloque unido frente a las contradicciones de los otros. Entonces, mandan al diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández del PRI, que en lo fundamental dice lo siguiente, pongan mucha atención por favor, se lo van a leer, también lo pueden localizar en versión estenográfica en la página de la Cámara de Diputados. Dice:
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tan malo sería afectar los legítimos intereses de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como pretender que no se desahoguen todos los recursos y procedimientos que en un caso como este proceden y que aún están pendientes. Permítanos, compañeras y diputadas y diputados, que esos recursos se cumplan. Confiemos en las decisiones que el máximo tribunal pueda adoptar en cumplimiento de sus responsabilidades y esperemos a que esas decisiones se hagan del conocimiento de las partes en conflicto. Después de decir eso, se votaron a favor 145, votaron en contra 110 y se registraron 199 abstenciones. Repito, a favor 145, tengo entendido, pero no verificado, y eso corre un riesgo al hacer una afirmación, pero tengo entendido que los 145 eran en su mayoría del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano. En contra 110, y aquí no tengo entendido, aquí esos 110 son del PAN, pero también son del Verde. Y finalmente, ya leí lo que dijo el diputado del PRI, se registraron 199 abstenciones que son del Partido Revolucionario Institucional. Veámoslo desde otra óptica. El punto de acuerdo fue planteado como de urgente y obvia resolución. Si le hubieran querido dar para atrás, simplemente sumen las 199 abstenciones a los que de por sí votan en contra de nosotros en todos los del PAN y le hubieran dado callo a ese punto de acuerdo. El punto de acuerdo, compañeros, no es un punto de acuerdo vinculante, es decir, que establezca una obligación jurídica que se tenga que cumplir, como en este caso un laudo. No, los exhortos de un poder a otro operan a nivel de la relación política. Y es un exhorto que, conforme a lo establecido en la Constitución, le permite a un poder interpelar al otro poder y decirle: ojo, cuidado, mira lo que vas a hacer, mide los riesgos, mide las consecuencias antes de que actúes. Es la condición de un exhorto, sin invadir, por supuesto, la competencia y la autonomía de ninguno de los poderes. ¿Y por qué le doy estas vueltas al asunto? Por el papel que está jugando el PRI, por el papel que están jugando sus contradicciones internas. Peña Nieto va a asumir la presidencia el próximo 1 de diciembre, pero lo va a hacer en un contexto de crisis económica como no la vemos todavía expresada. Lo de Europa es como un anticipo, todavía no regresa de manera completa esa crisis a América, es parte de lo que va a enfrentar el recién electo Obama, pero ya se anuncian consecuencias en el terreno de una economía como la de México, que depende en más de un 80% de sus exportaciones a la economía norteamericana, entre ellas el petróleo. Es decir, estamos subordinados, supeditados a las decisiones que en materia económica se tomen de aquel lado, en medio de una crisis económica del capitalismo a escala planetaria. Peña Nieto carece, y esto ya es una verdad a todas luces, carece de legalidad y legitimidad, no de la que le dio el IFE y el TRIFE, no, me refiero a la legalidad y legitimidad que le brindamos el pueblo de México, que sabemos que no ganó, que sabemos que cometió fraude, que sabemos que compró por migajas, desgraciadamente, pero hay que reconocerlo, que compró con migajas el voto de millones de mexicanos
frente a esa hambruna que azuela la economía en México. Compraron conciencias y voluntades. De otra manera no hubieran ganado. Y ellos lo saben. Y saben también que el ESME está encabezando una serie de conflictos que no pudieron ser sofocados a lo largo de los 6 años del mal gobierno de Calderón, que ya se va. En ese marco, compañeros, este gobierno que viene está obligado a resolver. No crean que se abstienen un poco para darnos el avión. No, porque saben que una decisión en contra se las podemos cobrar muy cara. Y así va a ser. Pero también nos muestra ese mar de contradicciones al que tenemos que estar atentos para ir perfilando el arribo de esta gran organización del Sindicato Mexicano de Electricistas al triunfo que tenemos hoy, ganado a pulso, cuando se declara en la sentencia frente al amparo que demandamos que sí ha lugar al patrón sustituto, compañeros. Es tiempo de la victoria, compañeros. Y le di vueltas al asunto para que se entienda que cuando son tiempos de victoria, son tiempos también de cerrar filas y son tiempos de la mayor lucha, compañeros. Tenemos que entregar, como se dice en el argot, nuestro plus, lo que algunos ya no tenemos tanto porque no somos jóvenes, pero que tenemos que exprimir esa energía que nos va a hacer falta en estos 23 días y en los siguientes días de diciembre para coronar la mayor lucha que ha tenido nuestro sindicato, la mayor lucha obrera en 100 años de lucha obrera de nuestro país, que es esta lucha de resistencia, de las cuales son ustedes, compañeros. Que eso quede muy claro. Sin ustedes, la dirección no hubiera hecho nada. Son ustedes, compañeros, la base del triunfo que podemos alcanzar. Son ustedes, compañeros. Mi mayor reconocimiento es, por supuesto, a ustedes, que han sabido resistir, que han sabido aguantar, que han sabido sacar fuerza de la grandeza para tenernos hoy cercanos a esa victoria merecida del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y me exhorto, camaradas, aprovechando el protocolo de esa toma de protesta, no la quería yo dejar solamente en el abrazo y la sonrisa, es un llamado a cerrar filas en torno a nuestro sindicato, en torno a nuestra dirección, en torno a nuestro secretario general, pero sin perder de vista que la base del triunfo será la unidad acá abajo, compañeros. Será la fortaleza acá abajo, compañeros. Vendrán días difíciles, vendrán días que nos hagan dudar en este tramo tan cerca que tenemos para la victoria. Pero en la medida en que reconozcamos que estamos hoy aquí, con la victoria a punto de coronarse, eso es lo que nos va a dar la fuerza suficiente, el plus necesario para coronar esta lucha heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias por la paciencia de habernos escuchado.